familia anarquista era la familia de Liuba. Y Liuba Rusakova. Y Liuba fue estenógrafa de Lenin y traductora y estenógrafa de Lenin, y estaba ahí pegada a él traduciéndole los textos, incluso tradujo algunos textos de Stalin y también de Zinoviev. Pero en la persecución, y nosotros creemos que también en la familia hay en la persecución, pues sobre todo cuando empiezan a perseguir a Stalin, empieza a perseguir a Víctor Serge, pues se detona el primer brote psicótico, y ya en la huida, ya la psicosis estaba muy fuerte. Serge, la verdad, se le había pasado muy rudo. Bernal Sejourné también tiene problemas psiquiátricos. Esa es una de las cosas que a ambos, digamos, nos puede también identificar, que ambos cónyuges estaban en hospitales psiquiátricos o tenían problemas. Han perdido un poco el contacto con la realidad, y pues ya estaban de novios, no sé qué. Ella sabía que él rentaba la habitación para que estuviera ahí Liuba. Se perdió un rato y dijo: oye, tienes que ir a ver a tu esposa, ¿no? Va y encuentran una escena verdaderamente dantesca, ¿no? Que es Liuba intentando asesinar a Janine, golpeándola contra la pared y el piso, y la nena es desgarrador. Eso viene en el libro también, ¿no? Y la nena, pues ya no respiraba, absolutamente ensangrentada. Le dijo Loret: eras un muchachito. Serge se queda pasmado frente a la escena. Ella se la lleva al hospital, está en terapia intensiva y regresa despierta después de 4 meses. Ella la salva. Cuando están en huida, el tren es bombardeado y Janine pierde el conocimiento y es herida, y la vuelve a salvar. Y cuando le pregunta: oye, ¿qué pasó? Tal vez déjalo en el pasado. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el carácter de Loret Sejourné. Dejó muchas cosas en el pasado, no se quiso acordar de ellas. Y era una cosa que de pronto le costaba el trabajo de Serge. Es que habla mucho de los muertos, de sus muertos. Claro, a Serge le había muerto muchísima gente en muchas partes. Lo único que le dijo, y eso fue por su proceso terapéutico, lo único que sí le alcanzó a decir fue el tema de este asunto de que su madre la había intentado matar porque la niña lloraba de hambre. Disculpen por el tiempo que me llevé, pero es justo lo que tiene. O sea, para nosotros fue eso y otras cosas más que dice en esa entrevista. Fue algo que hasta el momento nos tiene absolutamente estremecidos, ¿no? Algunas cosas las sabíamos, pero no las sabíamos con ese nivel, incluso de crudeza, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención, tu testimonio. Pues yo quiero decir que, bueno, estamos muy honrados de que esté Mónica en la mesa, no solamente por esta parte familiar, sino porque realmente es una conocedora de la escritura, de la literatura de Víctor Serge, ¿no? Junto con Arnaldo estuvieron mucho tiempo reuniendo la poesía de Víctor Serge, iniciaron las traducciones, y pues creo que no les ha sido reconocido ese trabajo, ¿no? O sea, también nosotros queremos reivindicar que si apareció en un momento dado un libro, que no apareció aquí en México, pues fue gracias al impulso, el trabajo, el amor, el cariño dedicado, pero además pues
pues nos consta que Mónica es una gran conocedora de esa literatura, de su tiempo y de los géneros que ha producido la literatura revolucionaria. Entonces va a dar un curso también aquí en Centro Vladi en breve, en el que pues ya el centro va más hacia la parte literaria de todos los aportes poéticos, de las novelas que escribió Víctor Sech, que además de ser un revolucionario y un actor histórico fundamental para entender los finales del siglo XIX y el siglo XX, pues también pues es un gran escritor, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a ceder la palabra a Silvia Vázquez Solsona, que es una estudiosa de la obra y vida de Vladi y que pues también hará su presentación en torno a este importante libro de Susana. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Antes que nada, me gustaría decir que es un honor para mí estar en la presentación de este libro de la pintora y editora Susana Bal. Ella realizó una investigación que surge de una reivindicación amorosa. En el libro que presentamos hoy, Bal rescata la biografía íntima de Loretto Journet. En lo personal, como historiadora e historiadora del arte, me complace resaltar que cada vez es más común el hecho de que las mujeres rescatamos del olvido a otras mujeres. Muchas de las mujeres más ilustres de nuestra historia han pasado a la memoria como la esposa, la hija, la musa, la amante o la madre de tal o cual personaje masculino de central importancia para el desarrollo de algún proceso histórico. Esta forma de girar nuestro rostro hacia el pasado, centrándonos en la historia de los grandes hombres, era la norma patriarcal hasta hace poco que imperaba en la metodología historiográfica. Así nos enseñaron. Son los hombres quienes hacen la historia. Por el contrario, el libro de Susana Bal es una lectura histórica a contrapelo. La autora apuesta por poner en el corazón de su pesquisa histórica la sororidad. Su libro es una indagación sui generis y que por sus particularidades me conmueve en múltiples niveles. Partiendo de la idea anterior, podemos ver que el libro En busca de Loretto Journet es una declaración política y una reivindicación doble. Por un lado, hace hincapié en la importancia de las ideas y el análisis simbólico desarrollado por Journet sobre el mundo precolombino, y por otro lado, coloca la vida privada de esta mujer de origen italiano en el centro de sus preocupaciones, para explicar la importancia que los aspectos emotivos y afectivos tienen en el desarrollo de sus ideas e incluso en la transformación de su archivo documental. Bal establece que con o sin título universitario, Loretto Journet tuvo una formación sólida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Auxiliar de México, cosa que además fue comprobada por un artículo de Silvia Ibáñez publicado en 2022. Bal muestra la magnitud del trabajo desarrollado por Journet en las excavaciones arqueológicas, antropológicas y en los estudios antropológicos, así como en sus notas etnográficas. Con este despliegue nos permite mirar que muchos de los aportes de Journet en esta área de conocimiento se materializan en las publicaciones académicas divulgadas en revistas especializadas y en numerosos libros de su autoría, donde propone ideas como que fue Teotihuacán y no Tula Hidalgo el lugar de la legendaria Tolán, es decir, la ciudad gobernada por Quetzalcóatl. Las ideas novedosas de Journet sobre la religión, el pensamiento mágico y la comprensión de las ciudades precolombinas han tenido una importancia poco advertida para el desarrollo de la antropología, arqueología y la etnología en México. Y esto, a pesar de que
Hasta hace poco no se le atribuían a estos hallazgos. Sin embargo, sus ideas han sido centrales para la comprensión de nuestro pasado precolombino. Consecuencia de todo esto es que los especialistas en el pasado prehispánico contemporáneos a Séjourné, en vez de mirarla y referirse a ella como la gran antropóloga, arqueóloga y etnóloga que era, fue más bien reconocida como la compañera del literato y revolucionario Victor Serge hasta su muerte en 1947, y posteriormente fue conocida como la esposa del editor Arnaldo Orfila, quien fue el director del Fondo de Cultura Económica y el fundador de la mirada sensible de la autora de este libro nos muestra que la opresión patriarcal del siglo bajo el cual vivió Séjourné, así como los vínculos amorosos con personajes asociados al pensamiento disidente, han contribuido a invisibilizar su figura. Los colegas de Séjourné se regodearon en dos cosas. Una, la ausencia de un título académico. Dos, ser mujer en un mundo donde los descubrimientos arqueológicos se hacían predominantemente por el género masculino. En consecuencia con esto, algunos arqueólogos terminan por apropiarse de algunas de sus investigaciones y formas novedosas de mirar hacia el pasado sin darle los créditos correspondientes. En el libro se rescata también la correspondencia entre Val y Séjourné. Esta comunicación epistolar nos permite apreciar que estas dos mujeres se vinculan a través de la búsqueda de lo espiritual y lo divino en el arte, así como una inquietud vital por compartir con otros aquellas experiencias estéticas y espirituales que son casi imposibles de transmitir a aquellos que no han podido experimentar algo parecido al crear o pensar. Susana Val no busca hacer una defensa a ultranza de Loret Séjourné. Inclusive, la autora no censura elementos de sus entrevistas que puedan ser poco favorecedores para reivindicarla. Por el contrario, sin preocuparse por el culto de la personalidad que caracteriza a la mirada patriarcal, la autora logra hacer que todos los elementos de su rastreo converjan. Val hace del alma de su pesquisa la sensibilidad y las ideas y el perfil anímico de Loret Séjourné, sin necesidad de ocultar los elementos que no alimentan un ideal de perfección sobre ella. Resalta lo humano, y es allí donde todos los bemoles cobran una fuerza inaudita. En este libro se busca reconstruir la parte más compleja de un personaje histórico, es decir, la dimensión de lo privado, de lo íntimo, y con su indagación nos permite ponderar cómo la personalidad y percepción individual de Loret fue la condición de posibilidad de la originalidad de sus investigaciones. Este libro, por otro lado, nos invita a pensar en los nexos que Loret estableció con artistas como Remedios Varo y Leonora Carrington, quienes construyeron una compleja cosmovisión estética donde podríamos pensar que las investigaciones de Séjourné fueron como vasos comunicantes con las obras pictóricas de estas dos grandes de la pintura surrealista. Eso mismo pasa con los sueños de Val, quien encuentra en el fuego de Quetzalcóatl, visto y traducido por las palabras de Séjourné, una fuente inagotable de espiritualidad y de inspiración que permite mirar más allá de lo establecido y sentir más allá de lo físico, donde la figura de Loret también se teje con los trazos de sus pinceles. Tal como menciona Val, Loret Séjourné no solo fue la esposa de. Me gustaría añadir a las aportaciones que realiza esta autora que Séjourné influyó poderosamente en la creación literaria de su esposo Victor Serge. Esto podemos apreciarlo en algunas entradas de su diario y en algunos de los archivos que resguardamos aquí, en el Centro Vladi, en el Fondo Victor Serge, que consiste en unas fotocopias de un archivo de Yale, donde encontramos un par de ensayos sobre las culturas prehispánicas, así como registros de estas visitas, de sus visitas a las zonas arqueológicas de México. Los textos son La tumba de la civilización, El canibalismo ritual, así como Esplendor y destrucción de Tenochtitlan, escritos por Serge. Son textos inéditos, pero en donde se ve toda la influencia que ella tuvo sobre él. Y aquí
investigador Tomás Gallardo, desde 2020, hay una relación personal y sobre todo simbólica entre Vladi y Sejourné, que parece exponerse en la figura de Quetzalcóatl en la escena de Edipo de su mural Las revoluciones y los elementos, ubicada en la Biblioteca Miguel Herrero de Texas. En este libro es significativo para mí no solo que se rescate a Loret Sejourné, sino que la autora le da voz y validez a Janine Kivalchik-Rusakov, quien fue conocida como la hija y la eclipsada hermana de Vlad, tal como la define Vlad. Janine llegó a México gracias a los cuidados de Sejourné, quien desde muy temprana edad la rescató 3 veces de la muerte. Según cuenta, la primera vez la rescató de su propia madre, ya que en un brote psicótico estuvo a punto de matar a su pequeña bebé. La segunda vez fue el tren y la tercera, Loret la salva al traerla con ella a México. En sus memorias, Janine plantea historias personales terribles. Un padre incapaz de detener el maltrato ejercido por su esposa con problemas mentales hacia su hija pequeña. Una vida enclaustrada en colegios de monjas tras la muerte de su padre. Un hermano que establecido y casado en México que traiciona eróticamente a su esposa, procreando hijos fuera del matrimonio. El escándalo no termina ahí. Janine asegura que esta historia de engaño marital termina con un asesinato. Janine también cuenta que en la difícil persecución que los trae desde Francia a México, Vladi delata a su propio padre y esto le ocasiona la muerte a algunos de sus camaradas, además de poner en un grave peligro a su progenitor. Janine atribuye a esta última anécdota el desagrado que Loret sentía por Vladi. Para las labores de investigación del Centro Vladi es sustancial rescatar este libro, ya que en él hay un sinfín de historias sobre el pintor ruso mexicano que yo nunca había leído o escuchado, pero que nos dan información sobre las diversas formas en que fueron percibidos en el ámbito privado o familiar. Pienso que a pesar de lo escandalosas, dolorosas o increíbles que nos parezcan estas memorias, forman parte de un mosaico que nos permite mirar con una profundidad mayor hacia el pasado, sin idolatrar y sin juzgar, ya que las situaciones son fáciles de dirimir cuando no eres la persona involucrada en lo narrado. En lo personal, este libro me ayuda a replantear muchas de las ideas que tenía preestablecidas sobre estos personajes, que siempre se han proyectado como seres intachables. Esto, claro, hasta que tienes la oportunidad de mirar cómo se desenvolvían en sus vidas personales. En realidad, no podemos comprobar la veracidad de la mayor parte de estas anécdotas. Lo cierto es que considero que a nivel metodológico es importante dar importancia a todas estas memorias, sobre todo cuando las voces que hablan vienen de personajes tan importantes como Janine, una mujer que fue arrasada por la historia de su siglo y que nunca fue vanagloriada por sus creaciones o por sus ideas, no por falta de capacidades o talento, sino porque las condiciones materiales de su existencia no le permitieron desarrollarse como a los personajes que acompañaron su historia. Como muestra Susana Valde en su libro, metodológicamente es más convincente hacer evidentes las contradicciones existentes entre los personajes y sus obras a hacer un fallido intento de limpiar sus figuras de estas cualidades plenamente humanas. Abrir esta memoria acallada, así como dejar de censurar la historia para solamente mostrar lo que nos gusta o consideramos aceptable, es algo que necesitamos llevar a la práctica. En lo sucesivo, me quedo con la siguiente enseñanza encontrada en el libro de Susana Valde. Ella abraza incluso los ecos sórdidos del pasado de Sejourné para mostrar una imagen más completa, más humana y más cercana a la realidad. Lo mismo debemos hacer al acercarnos a cualquier proceso histórico o personaje del pasado. Mirar de frente a los seres humanos y no a nuestros ídolos incorruptibles nos permite tener un panorama más amplio y acertado para adentrarnos en esas ruinas creadas por el paso del tiempo. Me gustaría cerrar esta breve participación diciendo que para mí se trata además de un triple
Val Aceyurne nos corrige. Recomiendo ampliamente que todos los presentes puedan comprar el libro y leerlo. Muy bien. Bueno, pues yo les quiero contar una historia que tiene que ver más con esta parte de los aportes de Laurette Seyurne a través de sus escritos y sus investigaciones, en específico en Teotihuacán. Es una historia que tiene que ver también un poco conmigo, un poco con la historia reciente de México, ¿no? Los aportes que hizo en torno a Quetzalcóatl, Laurette Seyurne, los empiezo a releer en un contexto en el que yo trabajaba con el maestro Toledo y estábamos participando de la lucha de defensa de Teotihuacán, porque se había instalado en los entornos de Teotihuacán un Walmart. Esa atroz historia que refleja muy bien pues, los tiempos del neoliberalismo en épocas del presidente Vicente Fox, el presidente de la Coca-Cola, que había habido una autorización por parte de las autoridades para que en el cinturón de protección de Walmart se construyera este supermercado, ¿no? El edificio más próximo al supermercado era el templo de Quetzalcóatl. Entonces, la contaminación visual que empezaba por eso, pero el posible daño que podía haber a la zona arqueológica tenía como proximidad más inmediata el templo de Quetzalcóatl, y pues estábamos francamente desesperados, puesto que había llegado en su momento el director del INAH y mucha gente de su equipo a tratarnos de convencer de que Toledo pues básicamente ya no hiciera tanto ruido y bajara o callara su participación, puesto que no había elementos, ¿no? Nos decían del INAH, pues ya pasamos los radares, ya pasamos muchas veces las maquinarias y no hay nada que se vaya a destruir a donde se va a construir el supermercado. Y no hay ninguna estructura importante, no hay ningún templo, no hay nada. Lo único que se encontraron fue en una zona que va a quedar como estacionamiento y es un pequeñísimo altar que ya se rescató, ya se exploró, ya se buscó. Y entonces Toledo me dice, pues hay que hacer algo, un escrito y que lo firmen ahora sí todos los intelectuales que podamos reunirnos. Y entonces pues yo me pongo a leer los aportes de Seyurne sobre Quetzalcóatl y sus estudios sobre Teotihuacán, pues puesto que ella pues hacía una reivindicación de Teotihuacán precisamente con base en Quetzalcóatl y el templo de Quetzalcóatl. Y pues entonces propongo en la carta que desarrollamos una teoría que era, pues es que los radares no tienen que buscar estructuras, lo que tienen que buscar es un vacío, tienen que buscar un hueco, porque si debajo de las pirámides de la luna y el sol hay una serie de túneles que terminan en unas cuevas de 4 pétalos o de 4 cavidades, pues cuanto más debe de haber un túnel que sea la metáfora del mito de Quetzalcóatl, que baja a las profundidades de la tierra a rescatar los huesos de
nuestros antepasados y los fertiliza con su propia sangre, con la sangre de su pene, y punzándolo con espinas de maguey, fertiliza a la humanidad de nuestra era, o a la humanidad de la cual somos parte. Ese mito pues debe de estar reflejado en el templo de Quetzalcóatl, mucho más que en los demás templos de Teotihuacán. Por supuesto que no nos hicieron caso, a pesar de que por primera vez tuvimos la firma de muchos intelectuales de todas las corrientes, derecha, izquierda, centro, arquitectos, o sea, por los que nunca firmaban en contra de ninguna cuestión, pues estaban defendiendo pues Teotihuacán, ¿no? Pues ¿cómo es posible construir encima de la zona arqueológica de Teotihuacán un Walmart, ¿no? Pues ya la aberración máxima para toda la intelectualidad, o sea, firmaban lo mismo Krause, Teodoro González de León, que Monsiváis, Poniatowska, Toledo, o sea, los escritores, pintores, arquitectos, eran 3 páginas de firmas, y por supuesto que Fox no hizo ningún caso, ¿Qué pasó? Apenas 2 años después encontraron el túnel, y ahora es el hallazgo más importante, pues es el hallazgo más importante que ha habido en Teotihuacán desde los grandes monumentos, que es esta inmensa gruta que está cubierta de una serie de materiales que la hace parecer, cuando la recorres, que vas caminando en el cosmos, porque brillan las constelaciones simuladas en los muros con pirita y otros materiales. Hay un río de mercurio, están las ofrendas mejor conservadas de todas, pues hay flores como si las hubieran puesto ayer, completas, frutos, en fin, y miles de objetos rituales, artefactos y demás, ¿no? Entonces, pues el pensamiento de Lauret Sejourné está plenamente vivo, y esa sensibilidad que ella tuvo y que estaba, creo que por ejemplo con ese hallazgo tiene que revisarse otra vez en el campo arqueológico todo nuevamente, porque su intuición parece que era certera, ¿no? Entonces, pues bueno, quería solamente reivindicar ese pequeño momento de los aportes que ella nos dio como herramientas para conocer y entender el pensamiento del pasado. Y ahora, pues le voy a ceder la palabra a Sigrid, y es el que fue la autora de esta noche, puesto que ella fue la que nos hizo ver que era importantísimo traer a Susana a presentar el libro aquí, en el Centro Vladi, pues por todo lo que hemos estado platicando esta noche y por su valía intrínseca. Gracias, Fernando, gracias a todos. Gracias, Susana, por Yo escribí un texto que se titula El eco interminable. Los lentes. El surrealismo es una forma de vida, un estado mental que se refleja en diferentes expresiones artísticas. La libertad es la manera de vivir de un surrealista. Otra característica del surrealismo es el azar objetivo, conexiones ocultas que se manifiestan para ser notadas. No hay casualidades en la obra de un surrealista. Se trata de la pura expresión del equilibrio del inconsciente. Susana Balb es surrealista. La obra de Susana es un referente de lo femenino, una manera de liberar a la mujer de cualquier límite. Sus creaciones danzan alrededor del fuego hembra,
como un ritual de sanación que purifica el lugar de la mujer en el mundo. Susana es una persona coherente. Su obra plástica y literaria es un reflejo de lo que ha sido su vida. Susana busca a Lauret, o Lauret la llama. Pensando como surrealista, percibo este encuentro como un llamado de radar, una vibración de esta antena flotante que tenemos y que se activa cuando del alma se trata. El instinto surrealista de Susana la lleva directamente hacia Lauret Seyonet, quien busca un eco de su voz, una voz que parece no resonar en México, pero que llega a Chile con fuerza, donde la joven Susana le escucha con todo cuidado y responde con amor y complicidad. Ese eco ha llegado hoy hasta nosotros en este libro, que deja evidencia de estas dos maravillosas mujeres que se encontraron para ser vistas, para cruzar sus caminos y para hacernos partícipes de esta historia, donde Lauret regresa a través de las letras de Susana Bal. ¿El trabajo de Lauret causa en Susana una ebullición en su espíritu? ¿Qué pasa? ¿Se trata del mismo centelleo interior del que habla Lauret cuando se refiere a los vestigios? ¿Por qué Susana busca a Lauret? Lauret se interesa por la antropología y la arqueología para entender el lugar donde vive y poder existir armoniosamente en esa nueva tierra que la abraza. Entender la concepción del mundo de este México, entender el enorme interés hacia el lenguaje del universo que ocupa la mente de nuestros ancestros, se convirtió en su meta. Estudiar la prolongación milagrosa que se da del pasado precolombino a la realidad presente fue clave para percibir el espíritu de nuestra sociedad. Lauret habla de vestigios físicos, pero también de vestigios espirituales que se encuentran esparcidos por todo el territorio mexicano y que podrían servir para descubrir la semilla de todo lo humano. ¿Qué busca Susana? ¿Tiene las mismas preguntas que Lauret? ¿Siente que no pertenece del todo al lugar donde vive? ¿Experimenta un choque cultural a sus 27 años en Chile? ¿O su alma se adelanta para después de 58 años encontrar las cartas y darle mayor sentido a su encuentro mágico con Lauret? En algún momento Lauret le da respuestas a Susana a través de sus investigaciones para saber más de la tierra donde vive, donde lo cerebral ocupa un segundo lugar, empoderando a lo emocional que conecta con el espíritu, y así lograr que las piezas se encajen para sentir amor y empatía. Susana hoy vive en Oaxaca, en la tierra donde Lauret hizo su primera investigación antropológica, ilustrada por cierto por Leonora Carrington, surrealista. Y el sueño que nos cuenta Susana en su libro, donde encuentra respuestas en agua quemada de Lauret. ¿Todo esto se trata del azar objetivo? Si pensamos como surrealistas, todo está claro. Esto ha sido un camino que nos trajo hoy hasta aquí. En palabras de Lauret, la cultura prehispánica tenía un lugar especial para las cosas divinas. La marcha del cosmos estaba considerada como un asunto de Estado. Leyes que regían la búsqueda espiritual de los ciudadanos. Elevarse por encima de la condición terrestre. Serpiente que se arrastra pero tiene plumas, que esclarece una libertad interior. Quetzalcóatl. ¿Cómo llegó Lauret a esta interpretación? Se trata de apertura espiritual para comunicar con el pasado que se vuelve nuestro presente. Estamos en una era de despertar espiritual donde la grandeza humana consiste en la conciencia de un orden superior. Mi obra expuesta aquí tiene esa esencia, la búsqueda de lo espiritual, la manera de conectar con el cosmos, la necesidad de verme en el otro. Vladi y yo conversamos sobre esto en esta muestra. El potencial espiritual de Lauret, de Susana, de Vladi y de muchos de los que estamos aquí se hace indispensable para la existencia de un mundo mejor. Hablar de esto se convierte en clave para hacer visible lo que está pasando, poder encontrar y avanzar juntos hacia un mundo con más amor, respeto y empatía. Abrir nuestros canales sensibles y dejar de lado la basura de la existencia tropezada, vana, egoísta y fugaz.
Hoy encuentro otro eco, un eco que resulta interminable desde la voz que trajo Loret de mis antepasados. El eco sigue y hoy se hace más grande. Por cierto, no tengo título académico. Bueno, ahora le damos la palabra a Susana, que es la estrella de esta noche. Yo tampoco tengo título académico alguno. Era difícil para las mujeres de mi generación obtener incluso la posibilidad de salir de la cocina o de estar abandonada a la cuna. Esas eran las únicas funciones que se suponía que teníamos. Esas cosas que llevábamos entre las piernas y las cositas que tenemos adelante del cuerpo. El resto no tenía importancia. Pero yo soy producto de un grupo humano, al mismo tiempo, que aprecia el esfuerzo intelectual. Hasta ahí llego yo en este comentario académico. Y quisiera mencionar dos cosas. Yo soy surrealista. Toda mi vida me he dedicado a trabajar dentro de los ideales que propone el surrealismo, uno de los cuales es la unión de los opuestos. Los opuestos no solamente de hombre con mujer, de varón con mujer, sino también el opuesto que representa el Quetzal junto al 4 o otros elementos que podemos encontrar a diario en muchas partes. Y es el encuentro de esos opuestos lo que produce una vibración. Es el elemento que vemos también en los cuadros de Gigli, donde una zona de un cuadro se opone a otra y forma una nueva realidad. Ese aspecto de la cosa es lo que a mí me ha impulsado mucho. Y otro último asunto que quiero insistir es que hubo un periodo infernal en el siglo XX. No es que hayan acabado los periodos infernales, yo no quiero suponer eso, todavía estamos arrastrando terribles cosas, pero eso fue excepcionalmente terrible. 60 millones de personas, la mayoría de ellos no combatientes, perecieron en esa época. No es una cosa sencilla. Y eso produjo que buscaran salida de Europa, intelectuales como Serge o como Séjourné y muchos otros, o André Breton, que incluso se encontraban en su huida desde Europa en la casa de Marian Frey, etc. Entonces hay una gran constelación de cosas de las cuales se podría hablar, pero esa gente encontró refugio en México gracias al presidente Cárdenas. Esto es fundamental de recordar. No fue interés el que perseguía a Cárdenas, fue una acogida sin condiciones que salvó vidas. Claro que esas vidas después aportaron mucho a la cultura que estamos comentando aquí esta noche, entre esta maravillosa gente joven que lo ha expresado en forma tan brillante. Agradezco mucho la presencia de ustedes y los quisiera abrazar cada uno con cariño. Gracias. Bueno, no sé si alguien en el público quisiera hacer alguna participación, alguna pregunta a Susana. O si no tiene que ir
a Oaxaca, porque yo me voy mañana. Sí, ¿cómo es su primer contacto con Lorena? 200 pesos. No, lo que pasa es que yo en mi juventud tenía muchos entusiasmos y el Fondo de Cultura Económica es uno de los cimientos también de nuestra cultura acá. Existía en América del Sur también y me tocó leer un libro cuando yo tenía 27 años y mi entusiasmo me escribía a la autora. El libro se llama Religiones del Antiguo México. Es anterior al libro de sobre Quetzalcóatl que se ha comentado mucho acá. Muy anterior, muchos años anterior. Pero a mí siempre me ha interesado la problemática de la religión. Este libro me pareció una bomba y le escribí a la autora porque era muy entusiasta y era de ilusión. Ella me respondió. Así empezó. Una frustración. No me dice qué pasa. Nunca lo vi. Pero yo no pude dejar de buscar la razón de esa sombra que aparecía en esa figura. Eso es la historia de este libro. No sé si recuerdo tu pregunta. Hay solamente 3 ejemplares. No. Yo quiero uno. Disponible. Por favor, en serio, porque yo iba a traer muchos más, pero no les quiero contar los. Pero la editorial se llama Ediciones. Es el año que se inventa el señor Bembo inventa un tipo de a esto se refiere el título de esta editorial que está ubicada en Oaxaca y publica libros realmente fascinantes. 1450 ediciones. Así que si no hay bastantes ejemplares, pueden contactarnos por internet o como sea y publicarlo. Me gustaría dejar un ejemplar para la casa. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a Susana y a Sigrid por venir desde Oaxaca a construir esta noche con nosotros. Gracias a Mónica y a Silvia por sus aportes y su lectura. Y gracias a ustedes por hacer posible que haya este tipo de eventos en Centro Vladi. Esperemos que pronto tengamos más ideas, más propuestas, más libros con este nivel de riqueza presentados aquí. Estamos tratando de convencer a una de las personalidades que están hoy como público, Fabián Bravo, especialista en surrealismo, que venga a darnos una conferencia cuando traigamos la exposición de surrealismo en septiembre-octubre.